tardes, somos Mateo Giacometti y Fausto Pettinari y procederemos a realizar la exposición del trabajo práctico de la materia redes y comunicación. La presentación la dividimos en cuatro etapas, las cuales la funcionalidad y requerimientos de la aplicación que se nos solicitó, la exposición del pipeline de desarrollo llevado a cabo, la muestra de la arquitectura final de la app desarrollada y la presentación de instrucciones y ejemplos de ejecución del código. Para poner el contexto de las funcionalidades y requerimientos que debe cumplir nuestra aplicación, lo que se espera es que sea capaz de recibir mensajes a través de múltiples conexiones TCP. Estos mensajes llegarán de diversos chats, por lo tanto debemos identificarlos a cada uno con un ID único. Luego, los mensajes de estos chats que nos irán llegando, debemos hacerle un análisis de sentimientos, que esto será encargado por una API que será provista por la cátedra, pero nosotros solamente tenemos que encargarnos de enviarle esos mensajes a la API y luego poder recibirlos. Y por último, estos mensajes combinados con el ID del chat que le hemos generado, con el resultado de análisis de sentimientos y el username del emisor del mensaje, deben ser guardados en un syslog server. Por lo tanto, estos son los puntos que nuestra aplicación debe cumplir para poder funcionar bien. Ahora le presentamos el pipeline de desarrollo, el cual lo dividimos en estas seis etapas que siguen este orden temporal de izquierda a derecha. La primera etapa de todo fue la comunicación TCP, la cual básicamente consistió en repasar un poco toda la teoría que dimos de sockets en las primeras clases tutoriales, probar un poco de los códigos poquito con las cátedras, realizar nuestros propios scripts de Python para generar los bytes tries a enviar, crear nuestro código C que permita el envío y recibimiento de mensajes, hacer el seguimiento de esos mensajes, de esas tramas mediante utilización de Wireshark y problemas de aprendizaje a destacar. No destacamos ningún problema que hayamos tenido, solo podemos destacar que pudimos repasar un poco todo lo aprendido de las tutoriales. En esta segunda etapa agregamos la funcionalidad de múltiples chats simultáneos a nuestra aplicación. Para ello utilizamos el modelo cliente-servidor en el cual nuestra aplicación juega como server y los chats juegan como los clientes. En este caso se inicia un socket, el cual se le asocia a un IP y puerto específico, el cual está escuchando atento a nuevas conexiones. Cuando se quiere quitar una nueva instancia de chat, lo que se hace es crear un socket, tratar de conectarse con el servidor. Una vez se establece la conexión, el servidor crea un nuevo socket mediante el cual será la comunicación entre el cliente y el servidor. En nuestro código, este manejo de sockets se hará mediante la estructura poolfd, el cual detallaremos más adelante. Bueno, como se dijo en esta etapa, se agregó la funcionalidad del pool del código previamente desarrollado y se crearon un par de scripts de Python para simular el envío de múltiples chats de forma simultánea utilizando threads. Obviamente el uso de threads nos generó algunos problemas y sobre todo tuvimos un problema que nos retrasó mucho, que fue un problema de race condition en el cual previamente nuestro servidor sí generaba respuestas, pero nos sucedía muchas veces que el thread cerraba el socket antes de que nosotros pudiéramos enviar la respuesta y eso nos generaba problemas. En esta tercera etapa del trabajo nos abocamos más que nada al procesamiento de la PDU, a la extracción de los mensajes que el mismo contenía, al chequeo de que su formato esté acorde, a la extracción y análisis de tanto del formato, extensión y caracteres de sus diferentes campos, a fin de poder extraer cuáles son los mensajes que se procesarían en la siguiente etapa y cuáles son los que se deben descartar y no quedar registrados. Cuarta etapa del trabajo nos enfocamos en tratar de comprender cómo se trabaja con una API, ya que previamente nunca habíamos trabajado con una de ellas para un trabajo práctico. Analizamos las diferentes formas en las cuales se podrían realizar la solicitud HTTP POST para realizar el análisis de sentimientos del mensaje previamente capturado. En particular, después de unas pruebas, decidimos utilizar la librería libcurl para hacerlo, ya que nos parecía bastante conveniente. Posteriormente, también, gracias a la recomendación de la cátedra, utilizamos la biblioteca JSMN para extraer los campos del JSON que obtuvimos con respuesta del Sentiment Analysis. Y hablando un poco de los problemas y aprendizajes, no destacamos ningún problema en particular. Lo que sí nos llevamos el conocimiento sobre dos librerías nuevas que realizaban acciones que previamente no requeríamos saber, pero que para un futuro nos pueden llegar a servir si seguimos realizando aplicaciones distributivas parecidas a las realizadas en este trabajo práctico. Esta quinta etapa sería la que podríamos catalogar como la más sencilla de todas. Básicamente lo único que hicimos fue tratar de entender cómo funcionaba el sistema de registro de logs syslog. Descargamos las dependencias y configuramos un servidor syslog remoto como pedía la consigna. Establecimos conexión con él mediante socket UDP y le enviamos diferentes logs, los cuales vimos que se registraran en el orden correcto en el que se fueron enviando los mensajes. Simplemente eso. Bueno, llegamos a la última etapa, posiblemente la más difícil de todas, la cual consistió en integrar todo lo realizado en las etapas anteriores a fin de conseguir la aplicación final.
Básicamente en esta etapa lo que nos encargamos fue de ajustar un poco el código anterior para que se combinara con el nuevo código, más que nada adaptar funciones, crear estructuras nuevas, funciones nuevas para combinar las diferentes etapas. Se me ocurre, por ejemplo, todas las funciones relacionadas al cambio de formato de los mensajes, como a partir de la PDU recibida de la extracción del mensaje y de sus campos, podemos generar el mensaje para hacer la request a la API, de los resultados de la API, cómo armar en el formato correcto del mensaje que se envía al syslog, entre otros. También realizamos la creación de varios test para ir probando la robustez de cada etapa y para probar qué tan buena era la solución final que obtuvimos. Eso vamos a ver un poco más adelante. Y en tema de problemas y aprendizaje, más que nada aprendimos mucho del tema de tener que estar debugueando bastante, viendo dónde teníamos pérdida de memoria, viendo qué errores no estábamos contemplando, qué es lo que no estábamos cerrando, qué pedido de memoria fallido podía llegar a generarnos algún inconveniente de otros casos. Lo más importante de nuestro sistema, lo que tenemos es este array de tipo poolfd, que lo que nos permite es manejar los múltiples sockets, o sea, los múltiples chats en un único hilo. Cada elemento va a contener el file descriptor del socket asociado y también vamos a asignar cuál es el evento que queremos nosotros monitorear. En nuestro caso será saber si tenemos data por leer en ese socket y en nuestra aplicación lo que vamos a estar fijándonos es el campo events, que nos va a estar indicando si el sistema operativo realmente detectó que ese evento ocurrió, es decir, si verdaderamente hay en ese socket data por leer. Y adicionalmente creamos la estructura client state, que también es tenemos otro arreglo de este tipo, en el que vamos a estar guardando información adicional de cada uno de los chats, así como los mensajes que nos están llegando, la dirección IP del cliente, el chat ID que le asignamos, entre otros campos. Para tener una idea muy general del funcionamiento de nuestra aplicación, lo que primero se hace es la inicialización de las estructuras que vimos en la diapositiva anterior y también del socket del server, que va a ser el primero en guardarse en el arreglo de push. Y luego lo que haremos es entrar en un bucle en el que lo que primero será es fijarnos si tenemos alguna nueva conexión y posteriormente para cada uno de los clientes que tenemos cargados vamos a fijarnos si tenemos data para leer y procesar. Una vez que tengamos nuestro server socket en modo listen, en el caso de que nos lleguen nuevas conexiones, lo que vamos a hacer es aceptar esas conexiones con la función accept, que lo que nos va a devolver es un file descriptor de nuestro client socket. Y como primera medida vamos a fijarnos si tenemos espacio libre en nuestro array de clients. Y en el caso de que no haya, significa que nuestra aplicación ya estaría desbordada, por lo cual cerramos el socket y retornamos un error. Pero en el caso de que sí tengamos espacio, ahí recién vamos a crear una estructura de client state para guardar información de ese chat. Y vamos a guardar el file descriptor en nuestra estructura FDS para luego poder procesar los mensajes que nos estén llegando a través de ese chat. La otra función importante dentro de nuestro bucle while, visto en el esquema general de nuestra aplicación, consiste en el manejo de la data de cada uno de los chats. Veremos que cada cliente va a tener un buffer en el que se va a estar guardando data de ese chat. Y en el caso de que ese buffer esté lleno, vamos a fijarnos si ya contiene data que fue procesada anteriormente. En el caso de que no tenga data y el buffer esté lleno, resulta que tenemos un error y se terminará la ejecución. Pero en el caso de que sí tengamos data que ya fue procesada, lo que vamos a hacer es compactar el buffer, es decir, eliminar la data que ya fue procesada y dejar espacio para la nueva que vamos a leer después. Y bueno, y después leemos la data entrante en nuestro socket client y nos fijaremos si esa data tiene un largo mayor a cero. Datos por leer en el chat, lo que vamos a intentar hacer es parsearla esta data. Esto quiere decir que vamos a intentar extraer un mensaje completo de la PDU. Algo que nos puede ocurrir es que, bueno, nosotros tenemos un buffer extra en el que vamos guardando el mensaje que intentamos extraer. Y en el caso de que este buffer se nos colapse, nos puede tirar un error y termina la ejecución de esta función. Pero algo que también puede ocurrir es que, por ejemplo, no nos llegue por completo el mensaje en una PDU y el server tenga que estar esperando que llegue una nueva PDU para poder terminar eh, de encontrar el mensaje completo. En el caso de que termine de encontrar un mensaje en su completitud, después lo que vamos a hacer es dividir el mensaje en tres campos de, bueno, usuario, cuerpo del mensaje y el timestamp.
Y una vez que tenemos esto dividido, podemos enviarle el cuerpo del mensaje a la API provista para que haga el análisis de sentimiento y después con los resultados que nos devuelva esta API poder guardarlos en el ciclo. Hacemos un chequeo de requerimientos que deben cumplir los mensajes, como puede ser la cantidad máxima de caracteres que pueden contener, que cada uno tenga un valor ASCII entre 0 y 126, y además que contengan dos separadores 0x2 y uno 0x4, que esto nos permiten ver los diversos campos, los tres campos típicos que tiene nuestro mensaje y trabajar, por ejemplo, con el campo de timestamp y verificar que tenga un formato correcto. Además, sabemos que en nuestra aplicación, en una misma PDU, nos pueden llegar diversos mensajes. Por lo tanto, en el caso de que uno solo tenga un campo corrompido, lo que haremos será descartar solamente ese mensaje y poder trabajar con el resto que sí nos ha llegado bien. Podemos ver cómo es un poco el flujo entre el servidor y la API, en el cual, bueno, nosotros usamos funciones de la biblioteca libcurl para mandar solicitudes HTTP POST a la API, en la cual, bueno, le mandamos el mensaje, o sea, el cuerpo del mensaje en formato JSON, y la API nos devuelve en ese mismo formato los valores de sentiment, sentiment value y subjetividad. Por último, crearemos una cadena de caracteres siguiendo el siguiente formato con los campos obtenidos anteriormente. Y esta cadena será enviada a través de un socket UDP a la dirección del syslog server, que será la IP 127.0.0.1, puerto 514. Como conclusión, cada uno de los integrantes del grupo va a dar su opinión sobre el trabajo. En mi caso particular, el trabajo me gustó, me pareció muy interesante. Fue difícil al principio, ya que creo que la principal dificultad radicó en entender bien qué era lo que había que hacer, pero a medida que iba desarrollando cada etapa de la aplicación, tu entendimiento general del trabajo iba aumentando, lo cual repercutió en que cada etapa que íbamos desarrollando la hacíamos mucho más rápido que la anterior. A mí también fue un trabajo interesante que demandó su tiempo más que nada al principio. Y bueno, por lo menos por mi parte, creo que al principio era difícil tener un orden mental de cómo debía ser el flujo de datos y cómo nosotros debíamos guardarlo para poder procesarlo. Pero bueno, si bien nuestra aplicación quizá tiene la contra de que no resulta tan escalable, ya que manejamos todo en un mismo proceso, sigue siendo aún así un muy buen acercamiento al manejo de diversas conexiones en simultáneo. Muchas gracias por escuchar.